Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá, por responder a esta convocatoria. Es un evento para nosotros muy importante, es desafiante. Tenemos como prioridad colocar estos temas sobre agenda, sobre la mesa, porque los creemos muy relevantes para lo que es el futuro de nuestro país. Y nada más ni nada menos que la idea, el diseño de este evento era que nos llevemos una multivisión de un mismo tema, porque creo que en esa diversidad se encuentra una síntesis mucho más rica, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea era esa y agradecerles nuevamente que estén esta tarde aquí con nosotros. Decía un gran escritor uruguayo que mientras empezamos a encontrar las respuestas nos cambiaron las preguntas. Y en comercio internacional está pasando un poco eso. El Fondo Monetario Internacional emitía o publicaba su índice la semana pasada de incertidumbre global y lo marca en el pico más alto de la historia desde que se mide, es decir, estamos en los niveles más altos de incertidumbre a nivel de comercio internacional de toda la historia. Pasamos quizás 15 o 20 años de convivencia pacífica y bueno, y este tiempo está asignado por justamente eso, por la incertidumbre. No les vamos a pedir a nuestros panelistas que nos den esa certidumbre, pero sí que nos aporten datos y opiniones para el análisis. Hablaba del panel y bueno, es momento de darle la bienvenida. Nos acompaña el economista Juan Labraga, que es el director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas, un poco representando al Gobierno Nacional. El doctor Ignacio Bartesagui, que es de la casa, es el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales. La doctora Isabel Chaquirián, candidata a doctora, es directora ejecutiva de ADMA e integrante del directorio de la Cámara de Industrias del Uruguay. El ingeniero agrónomo Federico Stana, que es el presidente del Instituto Nacional de Carne, el INAC, y nuestro invitado de honor, que es el doctor Pedro Caldentey del Pozo, que es director del Departamento de Economía de la Universidad Loyola de Andalucía, España. Aparte tiene una gran experiencia en lo que es la materia de comercio internacional e integración. Ha colaborado con varios gobiernos de España y ha integrado de forma destacada organizaciones internacionales vinculadas a lo que es la integración y el comercio. Así que bueno, un poco presentados todos ellos. La idea inicial es que cada uno hable libremente, que nos aporte su visión, unos 10 minutitos cada uno, y luego sí, quizás pasamos a un espacio de preguntas y de intercambio para hacerlo bien dinámico entre todos. Así que sin más, le paso la palabra a Ignacio Bartesagui de la casa para que nos dé su visión sobre un poco la coyuntura actual del comercio internacional y todo lo que está pasando en el mundo. Qué desafío. Bueno, muchas gracias, Marcos. Buenas tardes a todos y bueno, para mí un placer compartir con este panel de lujo que nos visita hoy en la universidad, así que gracias en serio por aceptar todos, discutir algo tan importante como el cierre de esta negociación, de este acuerdo Mercosur-Unión Europea, que tiene muchísima relevancia para el futuro del país. Estamos todos muy contentos de poder discutir sobre el alcance de este acuerdo. Yo no me voy a centrar mucho en eso porque lo que me pidió el moderador es otra cosa. Voy a hablar un poquito más sobre, enmarcar este acuerdo en el comercio internacional y decir algunas cosas porque después los detalles, aquí está uno de los negociadores del acuerdo, así que los detalles son para él, y después el sector privado y también el sector académico va a dar su visión, en particular también la visión desde el lado de Europa, que no está nada mal, ¿no? Me parecía bueno dividir un poco los comentarios desde dos enfoques, desde dos lados, ¿no?
En primer lugar, el tiempo, algo que decía Marcos, adelantaba Marcos, vinculado a esta inestabilidad en la que vivimos, y que este indicador del FMI, publicado recientemente, lo dejó en evidencia, ¿no? La incertidumbre comercial en la que estamos, y en definitiva en ese marco en que se cerró el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Por nombrar algo, ¿no? Obviamente la guerra comercial entre Estados Unidos y China, esto está impactando muy fuertemente en todas las relaciones internacionales, desde el lado europeo el Brexit, esta incertidumbre que genera lo que puede pasar el próximo 31 de octubre, y que por supuesto que el Brexit marcó las negociaciones, el interés de Europa en cerrar el acuerdo con el Mercosur. También la desaceleración de China, porque estamos, el actor principal y una economía muy importante para América Latina se está desacelerando a tasas muy increíblemente bajas, ¿no? China dice que está creciendo al 6 y pico %, pero esas son las estadísticas públicas, ¿no? Algunos estudios están hablando de que China está creciendo mucho menos, entre el 3 y el 4%. Entonces hay un cambio fundamental en el desempeño económico de la principal principal socio de América Latina hoy. También obviamente la inestabilidad que siempre vivimos en la región, la inestabilidad económica y política de la región, es en ese marco que se cierra también este acuerdo, y por supuesto que lo que está ocurriendo en Argentina o lo que puede pasar en Brasil, eso nos afecta. Y bueno, y todo esto se da en cambios, en una aceleración permanente todavía de los cambios en la forma de producir y de comercializar, digamos. Esto no ha parado, sí, seguimos en una aceleración de la globalización que no para, y que por supuesto que esto afecta a los acuerdos comerciales, porque temas que eran relevantes hace 10, 15 años ahora no lo son tanto. Quizás para Uruguay sigue siendo relevante hablar de aranceles y hablar de cuotas de carne, claro que sí, pero el mundo, ojo que hace 10, 15 años que habla de otra cosa, y esto es un desafío que también nos pasa por arriba. Pero de todas formas, está claro que el hecho de poder cerrar un acuerdo con la Unión Europea, que es un actor más que relevante, es una muy buena noticia para Uruguay. Yo la tomo así, porque en definitiva hace que podamos tener más opciones, que más empresas puedan exportar más bienes y más servicios a más mercados. Y de eso se trata. El otro día nos preguntaban de la prensa cómo leíamos esto del indicador del FMI, donde Uruguay está mal posicionado. Y bueno, sí, ¿cómo lo vemos? Y la forma es diversificar. Hay que diversificar los riesgos, hay que tener más socios, hay que tener más posibilidad de acceder a más mercados. Por eso, obviamente, que lo que ocurre con las negociaciones, el cierre de estas negociaciones, es muy bueno. El tema del tiempo. ¿Por qué quiero ir al tema del tiempo? Porque hay que recordar que esta historia empezó en la década del 90. El acuerdo marco Mercosur Europea es del 95. Las negociaciones arrancaron en el 2000. Pero pasó tanto tiempo, pasaron tantas cosas. Las negociaciones en esa primera década del siglo fueron muy complejas, porque se estaba negociando al mismo tiempo el Mercosur con la Unión Europea, pero se estaba negociando el ALCA, ¿se acuerdan del ALCA? Se estaba negociando también la ronda Doha de la OMC, que se había lanzado en el año 2001. El ingreso de China a la OMC generó un impacto brutal en el rol que jugaba China a nivel internacional, y después eso hizo explotar el comercio internacional por la voracidad de compras de China. Y claro que esto también impactó las negociaciones, porque no es lo mismo el incentivo de negociar un acuerdo si tenés los precios internacionales por acá arriba que si los tenés por acá abajo. No es lo mismo. Entonces todo esto llevó a que en esos años que estuvimos cerca de cerrar, un punto más cercano, Juan me corregirá, pero fue el año 2004 que estuvimos muy cerca hasta que se cancelan allí las negociaciones por un buen tiempo, y en definitiva el escenario era ese. ¿Y qué lo frenó? No solo este contexto internacional favorable de precios internacionales y de relación con China, que empieza a profundizarse ahí para todos los miembros de América Latina, sino hay que reconocer que lo frenó también la política de nuestros vecinos, porque en el 2003 les recuerdo que asumieron Lula y Kirchner, ¿no? Y está muy claro que pusieron un freno a la inserción del Mercosur, pusieron un freno al ALCA, pusieron un freno en el 2004 a la Unión Europea-Mercosur, pero también firmaron con aplauso la declaración de Mar del Plata, que le dijo que no al ALCA, que le dijo que no a Estados Unidos. Y en definitiva ahí empezaron también a bloquear un poco esta estrategia de inserción internacional del Mercosur, que bueno, que por suerte hoy ha cambiado y esperemos que perdure. Pero la suspensión del acuerdo con la Unión Europea duró por lo menos hasta el 2010, que ahí empezó nuevamente el intento, ¿se acuerdan? Con el liderazgo de España y algo de Cristina Fernández de Kirchner, pero que después volvió
a fracasar. Pero desde el 2004 hasta el 2010 no pasó nada. ¿Por qué digo que esto es relevante? Porque, claro, estamos hablando de mucho tiempo. Y pasaron muchas cosas en ese tiempo. Hasta cambios en la forma de producir. Y esto obviamente hace que cada vez tengamos menos incentivos en los impactos de los acuerdos comerciales. Bueno, después la etapa comenzó con Macri. Sabemos que Macri ha liderado este acuerdo. Los apuros por el lado del Brexit también hicieron que la Comisión Europea muestre más interés, sumado con la guerra comercial. Y después Bolsonaro, que Juan, entiendo, movió las fichas a último momento para terminar de destrabar alguna cosa que también favoreció y que nos generaba dudas, porque Bolsonaro no estaba muy entusiasmado en principio en este acuerdo, pero después sí estuvo a la altura de apoyarlo, ¿no? Y eso creo que es bueno. Pero lo que quiero resaltar también, algo que ocurrió y que me parece que afectó mucho a la Comisión Europea, tiene que ver con que las relaciones internacionales de hoy son flexibles y son pragmáticas. La Comisión Europea, les recuerdo, yo no sé si ustedes se acuerdan que en el 2000 la Unión Europea nos decía, en algunos documentos que está muy bueno repasar, que era para ellos una unión aduanera. Porque nosotros les decíamos que era para nosotros una unión aduanera. Y como se podrán imaginar, no es lo mismo una unión aduanera de Mercosur que la unión aduanera para la Unión Europea. Y nos decían, ustedes para negociar con nosotros deberán cumplir con esto, con esto, con esto, con esto. Era muy rígida la Comisión Europea. Entonces cambió la Comisión Europea y terminó aceptando una gran cantidad de excepciones que antes de repente era inimaginable pensar que la Unión Europea iba a aceptar esas excepciones, y que las aceptó. Pero en realidad, en lo que quiero centrarme con el tema del tiempo, es que al final este acuerdo se cierra, pero llega un poco tarde. Yo no quiero decir, por supuesto que más vale tarde que nunca, pero debo ser sincero conmigo mismo, este acuerdo llega un poco tarde. Es muy bueno que se haya cerrado, es fundamental, pero cada vez al menos para repartir. Algunos estudios de impacto en los cuales yo participé como entrevistado, me acuerdo de la Universidad de Manchester, ya uno hace muchísimo tiempo, decían unos resultados muy importantes en términos de PIB vinculados al impacto del acuerdo. Bueno, lo que después realizó, muchos años después, el London School of Economics, donde también participé, entrevistado, y bueno, los impactos eran totalmente distintos. Porque claro, ¿qué pasó en todos estos tiempos? Todos los países avanzaron mucho en acuerdos comerciales, y Uruguay no. El Mercosur no. Y eso nos perjudicó. Perdimos ventajas relativas con otros competidores. Y esto, claro que nos afecta, ¿no? Voy hacia el futuro. Eso fue el enfoque del tiempo. Y ahora un poco hablar del futuro y cómo lo veo. Más allá de que este acuerdo llega tarde, a mi juicio, de todas formas, para mí estamos pasando de la Liga B a la Liga A del fútbol mundial, cerrando un acuerdo con la Unión Europea. Eso lo quiero dejar bien claro. Y por más que de cierta forma algunos de sus capítulos son menos profundos que los que se negociaban inicialmente, bueno, se trata de un acuerdo bien interesante desde el punto de vista del acceso. Y yo no sé, la discusión, por supuesto que para la carne no es lo mismo de repente 300.000 toneladas que 99.000. Pero a mí me parece que en el fondo no es lo más importante. Yo creo que lo más importante es que al final se consideran beneficios concretos en productos agroindustriales que Uruguay tiene muchas ventajas, como la carne, los lácteos, también el arroz, muchos de estos, las frutas, pero además en otros sectores se pueden conseguir también, en otros sectores no tradicionales, efectos más de nicho y en servicios. Y esto creo que también hay que tenerlo en cuenta. Y obvio que pueden haber perdedores, en los acuerdos siempre hay ganadores y perdedores, y aquí también pueden existir problemas por relación de preferencias con la región, y creo que hay que entenderlo. Creo que de cierta forma se atendió en cuanto a los programas de grabación en algunos sectores, y creo que también habrá que contemplar esto a nivel de políticas públicas. Después, y para ir un poco cerrando mi comentario, porque en realidad queremos escuchar más a los otros panelistas que van a hablar más del acuerdo específicamente. Yo pienso que este acuerdo va a tener más impactos en lo dinámico que en lo estático. Al final estamos hablando de los beneficios de la baja de aranceles, y estoy de acuerdo, allí están, son varios millones de dólares, los estudios del Ministerio de Economía los dejaron claro, de Cancillería también, pero yo me quiero centrar más en lo que no podemos medir adecuadamente, lo que más nos cuesta medir en este tipo de acuerdos, que algo en la literatura internacional toca, que tiene que ver con los efectos dinámicos, que tiene que ver con las inversiones, que tiene que ver con la calidad, la mejora de la calidad institucional, que tiene que ver con la mejora del entorno de negocios de poder tener un acuerdo con la Unión Europea. Y esto
me lleva entonces a hacerme algunas preguntas finales de qué puede pasar con Europa. Yo me pregunto, ¿qué implicancias tiene cerrar un acuerdo con la Unión Europea en términos geopolíticos? Y en el interés que generás en las otras economías a nivel internacional. Por algo todos los académicos japoneses, todos los académicos de Corea del Sur y todos los académicos chinos están llamando permanentemente a ver cómo viene este acuerdo y cómo viene esta cooperación. Hasta el propio Estados Unidos se interesa ver este acuerdo, y lo hemos hablado hace muy poco con la Embajada de Estados Unidos. ¿Qué impacto tiene? Mucho mayor del que creemos. Cerrar un acuerdo con Europa tiene un impacto geopolítico bien interesante. Me pregunto también, ¿el cierre del acuerdo con la Unión Europea no favoreció el cierre de las relaciones con el EFTA? Y bueno, sí, hay una relación muy fuerte. ¿No genera mayor interés en Canadá, en Corea del Sur, en Singapur? Buenísimo entonces, porque son las otras negociaciones que tenemos en curso. Y el hecho de cerrar con Europa, por supuesto que acelera la negociación con el resto de los miembros. También me pregunto qué efectos tiene cerrar un acuerdo de esta naturaleza en el desarrollo del Mercosur en términos de cohesión, en tener un mejor Mercosur más unido, menos quebrado, y en avanzar un poco en su agenda interna. Sí, claro, porque tú estás empezando a incorporar algunas disciplinas que son de la Liga A del fútbol, y eso te favorece, te genera efectos bien interesantes en el Mercosur. Y después, por último, me pregunto si cerrar con la Unión Europea no es un boleto de ida, y quizás esto es lo más importante para mí, no es un boleto de ida en la apertura comercial de Brasil y de Argentina. Para mí, el cierre del acuerdo con la Unión Europea, y no quiero sacarle importancia a los beneficios concretos que tiene para los sectores productivos, pero para mí, de la visión académica, lo más importante es decir, Brasil y Argentina están dispuestos a abrirse. Y ojalá que no tengamos una vuelta atrás. Hace poco hablaba con unas personas que parece tener, estar muy cerca de ser quizás el próximo canciller de Argentina, si es que gana Fernández, y él decía, la primera señal que va a dar Fernández es firmar el acuerdo con la Unión Europea para decir Argentina no vuelve para atrás. Bueno, vamos a ver si esto es cierto, pero ojalá que así sea, porque es muy importante que Brasil y Argentina no vayan para atrás y le digan ahora para adelante. Termino con un comentario final, donde también quiero dejar en claro que el cierre de los acuerdos comerciales son importantísimos, pero para mí son un primer paso. Tienen que estar acompañados de una batería de políticas que no son de índole comercial, que van mucho más allá y que en Uruguay son bien necesarias. Ojalá que en los próximos años podamos, en definitiva, en Uruguay, dejar de discutir apertura sí, apertura no, que es una discusión un poco antigua, un poco obsoleta, y podamos mirar todos juntos para adelante para todos los días preguntarnos cómo podemos como empresa, como país, ser cada vez más competitivos para aprovechar las ventajas que nos dan estos acuerdos comerciales. Gracias Bartesagui. Parecía armado, pero nos dejó más preguntas que respuestas, ¿vieron, no? Seguimos con Pedro. La visión europea, que tiene también sus temas internos Europa, ¿no? Sí. Bueno, primero quiero agradecer la invitación. Es un privilegio estar hablando para ustedes y en este panel sobre estos temas. Yo diría que sí, que para la Unión Europea en general, yo creo que para todo el mundo, la firma de este acuerdo es una buena noticia. Es una buena noticia por varias razones. Es una buena noticia para los que defienden una gobernanza global más o menos democrática, basada en algunas reglas y que se aleje de este panorama selvático, de la jungla, de que gane el más fuerte, en el que las actitudes de algunas potencias nos parecen conducir, ¿no? Luego es una gran noticia porque es el acuerdo entre dos bloques económicos que son muy grandes, y la relevancia de que esa relación basada en este acuerdo genere beneficios es muy, muy importante, ¿no? Y es también una gran sorpresa. Bueno, yo les voy a mencionar algunos de los temores que tienen las economías europeas, pero a mí me parece que el efecto neto de este acuerdo va a ser positivo también para la Unión Europea, sin ninguna duda. Pero ha sido una gran sorpresa. Yo me alegro mucho de no haber escrito una cosa que pensé escribir, que es: esto tampoco va a salir. Este cuarto momento también se va a quedar atrás. Y menos mal que no lo escribí, porque de repente, de manera sorprendente, el acuerdo se cerró. Y como decía Ignacio, se cerró por la coincidencia de varias cosas. Lo estábamos comentando ahora. En el caso
latinoamericano, del Mercosur, ya lo han comentado. En el caso de la Unión Europea, resulta que la Unión Europea es ahora como el gran valedor del libre comercio y del ámbito multilateral, cosa que no éramos antes, ¿no? Porque desde la ronda Uruguay del GATT hasta las últimas rondas, antes de este decaimiento de la Organización Mundial de Comercio, la Unión Europea era un enemigo, ¿no? un resistente a ceder en determinados ámbitos con la política agrícola común y otros elementos. Pero ahora, en este entorno global que nos contaba Ignacio, la Unión Europea se ha convertido de repente en un defensor. Y ese ha sido un elemento muy importante, ¿no? La Unión Europea necesitaba ofrecer un éxito en el ámbito de los acuerdos comerciales y necesitaba que ese ámbito tuviese alguna buena noticia después de la acumulación de conflictos y tensiones que ha habido en los últimos años. En segundo lugar, la Unión Europea también se defiende con este acuerdo. La Unión Europea, que estamos en horas bajas, no sé si lo han percibido, para la Unión Europea, en un entorno que ya domina con menos fuerza porque es un protagonista importante, pero secundario, más secundario que en otros momentos, el acuerdo con Mercosur es una estrategia también defensiva, ¿no? Es una relación especial con un socio especial en un entorno complejo. Y por otra parte coincidió también, en esta serie de coincidencias, con un mal momento de la Unión Europea, con las tensiones del Brexit, que ahora ya no sabemos si nos preocupa más que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea, o que nos da vergüenza el espectáculo que estamos dando de negociación del Brexit, ¿no? Podrían ser los británicos más culpables, pero en todo caso, desde fuera la percepción es confusa, liosa y perjudica la reputación de un proyecto serio de integración, que es la que ha tenido la Unión Europea. Pero también fue muy importante, yo creo, el final del mandato de Jean-Claude Juncker en la Comisión Europea, ese momento en un momento de transición de la Unión Europea, la gente es muy aficionada a criticar a Jean-Claude Juncker, pero ha sido un presidente de la Comisión muy carismático, con una voz propia, que yo creo que ha tenido el valor de cerrar este acuerdo con el coste político que probablemente puede tener. Entonces han sido una serie de circunstancias que no se dieron en otros momentos y que en este entorno han permitido que la Unión Europea desbloquee algunas posiciones que en otros momentos eran impensables, ¿no? La tercera cosa que quería decir es que es una cosa que se dice mucho en Europa: el acuerdo todavía no está firmado, ¿no? Todavía falta una fase de revisión técnica, de traducción, de ajuste legal de los documentos, y luego hay una cierta confusión porque no sé hasta qué punto está claro de cómo se va a aprobar este acuerdo. En teoría es un acuerdo de asociación del que se ha creado la pata comercial. La Comisión Europea dice en sus textos que es un acuerdo que va más allá de lo comercial, que es un acuerdo mixto, y entonces, además de ser aprobado en el Parlamento Europeo, no queda claro si habría que aprobar parte de los acuerdos ratificar los acuerdos en los parlamentos nacionales, y eso es una complicación muy grande. Aunque a mí me parece, viendo otros acuerdos, que una buena parte del acuerdo puede entrar en vigor sin esperar a esas ratificaciones, porque es competencia de la Comisión Europea. Ya saben, ¿verdad?, que la Comisión Europea recibe un mandato, y en ese mandato, una vez que ha recibido el mandato, la competencia es de negociación y de cierre de los acuerdos es de la Comisión. Pero ahí hay un periodo que puede ser prolongado, donde podrían caer sorpresas, ¿no? El acuerdo, por supuesto, enfrenta, esta es la cuarta idea que les quería mencionar, enfrenta resistencias. Yo, repasando reacciones en la Unión Europea, hay una frase que se ha repetido mucho, que es que el acuerdo con el Mercosur lo paga el campo, ¿no? Lo que dicen
los agricultores europeos. Se me ha olvidado antes, otra circunstancia política importante es Macron, que es un presidente francés con una actitud diferente. Él quiere ser un líder global, el otro día en la reunión del G7 lo demostró, sus enemigos dicen que lo que quiere es ser Napoleón o un emperador, pero es un líder que se ha atrevido a enfrentar determinados aspectos que en Francia no se tocaban, y eso ha sido muy importante. Todos quieren ser, ¿verdad? Eso decimos los españoles. Bueno, y ¿quiénes son bueno, en el sector agrario hay grandes enemigos de este acuerdo? El gobierno español, también porque a Pedro Sánchez, a nuestro presidente en funciones, le gusta brillar en el escenario externo, ha sido muy valiente aprobando el acuerdo, pero hace unos días recibió una carta de todos los sindicatos agrarios, que son realmente asociaciones empresariales, reclamándole por su falta de defensa de los intereses agropecuarios. Hay un montón de sectores, ¿no? Por supuesto los de carne de vacuno, porcino, están más preocupados en el sector avícola que en el vacuno. Los cítricos, que están pasando un mal momento, tienen una caída de precios por la competencia de Sudáfrica, la entrada de Sudáfrica y otros competidores. Es un sector que es muy importante para la economía española, no solo para la economía española, sino para nuestra estructura social, porque en algunos territorios son el motor del bienestar. El vino también, los productores de arroz están muy preocupados por el arroz uruguayo, y hay una serie de reflexiones que son típicas en estos casos sobre estándares de calidad, sobre protección del medio ambiente, sobre competencia desleal, que son típicas. Yo les diría que, bueno, son argumentos claramente de protección, ¿no? De defensa, de miedo al cambio, son naturales, es una actitud natural. El gobierno español en particular y la Comisión están insistiendo mucho en la importancia de las cláusulas de salvaguardia, de la gradualidad de las concesiones arancelarias y no arancelarias, y han hablado ya de 1.000 millones de euros adicionales a los fondos de la política agrícola común para proteger a los sectores que van a ser afectados. Hoy, no se lo leo porque hoy el Banco de España ha publicado un informe sobre el impacto en la Unión Europea del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ellos apuestan por un impacto positivo de un 0,3% en unos años, y han hecho un balance muy interesante que es fácil de encontrar en su página web sobre qué países tienen más ventajas en determinados sectores y qué países y en qué sectores están más expuestos a la competencia del Mercosur. Pero en general yo creo que hay una conciencia en este entorno diferente, hay una conciencia global de que el acuerdo es positivo, ¿no? de que va a haber sectores afectados, pero que el acuerdo es positivo. Excelente. Vamos a ver, porque la Comisión Europea y el Parlamento Europeo se están constituyendo. Entonces la reacción de estas nuevas autoridades va a ser muy importante. Muchas gracias, Pedro. Juan Labraga. Tenemos un poco... Juan integró el grupo negociador representando al gobierno uruguayo y en las instancias del Mercosur en discusión con la Unión Europea, así que lo tenemos de primera mano. Dale. Bueno, muchas gracias, Marcos, muchas gracias a todos por la presencia, Ignacio por la invitación a este panel tan de lujo, y bueno, intentaré hablar un poco del acuerdo y algunas cuestiones más en tan solo 10 minutos, al menos marcar los puntos que me parecen más relevantes para esto. En este punto. Bueno, primer cuestión, aclarar que sí, el Mercosur finalmente llegó a este acuerdo. Si se llegó tarde o se llegó temprano, creo que ya deja de ser relevante. Lo importante es que se llegó. Y primero un dato que creo que no es menor, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar el mundo en bienes, que está bien, son los datos que tenemos mes a mes, los datos disponibles, los que trabajamos,
etcétera, pero el mundo hoy en día pasa por otras cuestiones, ¿no? Tenemos todo el comercio electrónico, servicios, inversiones, etcétera, ¿no? Y bueno, y en eso Uruguay no ha estado quieto, ¿no? Hay muchas cuestiones que se dicen, más en momento de campaña electoral, pero yo quiero salir de la campaña y sí decirles que en el periodo 85-2005 Uruguay firmó 34 acuerdos con disposiciones en materia comercial. En el periodo 2005-2020 Uruguay firmó 60, o sea, en 5 años menos hay 35% más de acuerdos firmados. ¿Dónde están esos acuerdos y en dónde se habla? Están en servicios, en inversiones, en doble tributación, ¿no? Todo eso son las nuevas disciplinas del comercio mundial. Si quieren, lo que hay consenso es donde nos encorsetó el Mercosur en comercio de bienes, ¿no? Ese es el punto, y ese es el punto relevante, y el Mercosur no fue a la velocidad que a Uruguay le hubiera gustado. Eso es así. Antes de entrar en el acuerdo, una última apreciación, porque ya que Ignacio fue muy enfático, manifestar mi fuerte discrepancia con su visión sobre el liderazgo del PT, ¿no? Y de Brasil, sobre todo en materia de comercio internacional. Me parece, pero eso son impresiones, que no es una lectura justa al respecto. Sí coincido con todos los problemas que mantuvo el kirchnerismo con respecto al libre comercio, pero creo que el liderazgo de Brasil en el proceso, es decir, muchas veces la no muerte de la negociación con la Unión Europea se debió a decisiones de Brasil, y eso creo que involucra a todos los gobiernos de Brasil, involucra al PT, involucra al gobierno Temer, y involucra ahora en esta última etapa al gobierno de Bolsonaro, ¿no? Eso lo quiero decir porque la verdad que los técnicos de Brasil, aparte en Brasil, no sé si todos saben, pero Brasil tiene unos equipos técnicos muy fuertes que no cambian tanto dependiendo de las autoridades políticas, y creo que con honestidad con ellos, que he trabajado tanto tiempo, lo debo decir, más allá de las instrucciones políticas que tenían, que no dependían de ellos. Bueno, hecha esa introducción, ¿qué implica el acuerdo Unión Europea-Mercosur? Bueno, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, por ahí, no sé si me escucharon, yo ya lo he dicho, es el acuerdo más importante para el Mercosur desde el Tratado de Asunción hasta el día de hoy. O sea que es el acuerdo más importante de los últimos 30 años, y si se firma, lo que va a cambiar es absolutamente todo, porque va a cambiar también cómo se juega el juego del Mercosur. Recién escuchábamos con un poco de complejo de culpa acá al amigo español hablando del fenómeno del Brexit, y después lo digo y me ponen, jerarca del MEF dice el mundo se mercosurizó, pero se lo dije a Trump cuando estaba amenazando con subir aranceles, etcétera. Dije, bueno, Estados Unidos se mercosurizó, el fenómeno del Brexit no nos sorprende, bienvenidos al Mercosur, les decimos, de eso se trata, ¿no? Es malo, pero es en la incertidumbre, por eso los índices nos dan lo que nos dan, ¿no? En esa incertidumbre vivimos, y lamentablemente el mundo tuvo ese giro hacia la incertidumbre. Bueno, ¿qué es lo que nos da este acuerdo si efectivamente entra en vigor? Bueno, certidumbre, reglas claras, y eso implica que la violación de este acuerdo o el no cumplimiento de ciertas normas no va a ser Uruguay o Paraguay, que se queja de un incumplimiento, sino que va a ser Alemania, España, Italia, que se da un incumplimiento. Entonces, eso es lo que les quiero decir, que en primer lugar es un cambio de las reglas de juego, por supuesto entre el Mercosur y la Unión Europea, pero básicamente también en el interior del Mercosur. ¿Cómo se juega el juego del Mercosur y cómo se va a jugar? No lo sé, no soy adivino, puede haber especulaciones, pero es un cambio total. Después coincidir que si les interesa se puede ahondar en el tema, etcétera. Creo que ha estado mucho en el tapete qué se otorgó, qué se dio, etcétera, pero coincido con Ignacio plenamente que yo, y desde Uruguay todo el equipo técnico al que tengo que agradecer el trabajo denodado que hizo por estas cosas que no estoy diciendo, dejamos la vida por cada tonelada y por cada gramo que otorgábamos, pero no está en el fondo de lo que vale este acuerdo, ¿no? Coincido
que la importancia de este acuerdo al final, en 20 años, van a ser minucias, cuánto peleamos o cuánto no por el arroz, o cuánto dimos o cuánto no por tal o cual sector, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Uno a veces le cuesta, en el calor de la negociación se mata por 2 toneladas de lo que sea, por 3 naranjas, todo para citar ejemplos que se han dicho. Pero bueno, en el largo plazo, eso, y teniendo en cuenta los efectos dinámicos que no conocemos, pero que los va a traer y los va a traer, ¿no? Creo que va a ser muy importante también los efectos dinámicos, que son atracción de inversiones. Son atracción de inversiones. Ahora, si yo les digo en qué Uruguay va a traer inversiones, y les estoy mintiendo. Eso no lo podemos saber hoy. No lo podemos saber hoy. Podemos especular en qué inversiones para venderle a la Unión Europea, podemos especular en qué inversiones para venderle al Mercosur. ¿A qué Mercosur? ¿No? Ahí están los que me dirían, bueno, ya firmamos el Mercosur para traer inversiones para el Mercosur y fracasamos, pero yo les estoy diciendo, bueno, el Mercosur va a cambiar, ¿no? Si el acuerdo se firma, el Mercosur va a cambiar y va a ser otro. ¿Va a ser lo que todos querríamos? No lo sabemos. Segundo punto que les quiero mencionar. Yo soy un convencido, y aparte el Uruguay es de total incorrección política, soy un ferviente defensor del Mercosur, ¿no? Es decir, y en eso con Ignacio nos peleamos, estoy en las antípodas, ¿no? Ferviente defensor del Mercosur, y creo que uno de los problemas más graves que tuvo el Mercosur, y que no quiero que tenga el acuerdo Mercosur-Unión Europea, es unas expectativas desmesuradas. Nosotros en Uruguay dijimos, firmamos el Mercosur y ya está, nos olvidamos de la inserción internacional, con esto nos salvamos. No, con el acuerdo con Mercosur no nos salvamos. El acuerdo de la Unión Europea tampoco nos salva, lamento informarles. Tiene que ser el primer paso de una agenda amplia y profunda de comercio internacional, de productividad y de competitividad. Si no, en 20 años vamos a estar diciendo qué desastre el acuerdo Mercosur-Unión Europea, no nos sirvió para nada. Son procesos, uno no tiene que pensar que esto es el resultado de algo, sino tiene que ser un primer paso para discutir muchas de las cosas que Ignacio dijo. ¿Cómo seguimos para adelante? ¿Con quiénes seguimos para adelante? Me parece que la agenda que está muy clara, que hay que seguir por el sudeste asiático y hay que seguir, yo sé que Federico querría ir más rápido, pero yo sugeriría ir primero por Corea, después por Japón y recién después ir a China. ¿Por qué? Porque el Mercosur es una de las regiones más proteccionistas del mundo, si uno lo mide en bienes y en aranceles. Entonces uno quizás antes de, si me permiten la metáfora futbolera, antes de llegar a jugar la Champions League, y tiene que jugar el campeonato uruguayo, compitiendo con Europa, que ya hay sectores con mucho miedo, después tiene que jugar la Libertadores y competir con otros que también, para después llegar a competir con los mejores del mundo. ¿Me gustaría ir más rápido? Sí, pero quizás que yendo más rápido no somos competitivos y se nos cae mucha gente de arriba. Estoy seguro que con Ignacio compartimos las ansias porque ese proceso sea rápido. Comparten el ring también. Es claro que no puede durar 20 años la próxima negociación. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que la negociación con la Unión Europea duró 20 años y contamos todo el proceso. Pero en realidad el relanceamiento fue en octubre del 2016, ¿no? Es decir, gobierno Macri, ahí se trató. En octubre del 2016, yo justo estaba asumiendo el cargo, me tocó ir a Bruselas, con bastante escepticismo, porque ya había estado en 2 de los procesos anteriores. Fui, y bueno, y se cerró en menos de 3 años. Con EFTA se lanzaron las negociaciones ese mismo octubre del 2016. La primera ronda fue en marzo del 2017. Se cerró el acuerdo en 2 años y medio. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el desafío? Las negociaciones, si uno las quiere cerrar, si uno las inicia para cerrar, demoran, pero demoran 2 años y medio, 3 años. Si hay decisión política y voluntad para cerrarlas, no demoran más que eso, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tener claro también? El acuerdo Mercosur-Unión Europea es, espero que todos me entiendan, Ignacio seguro me va a entender, es un acuerdo de primera generación, porque como las disciplinas que se negociaban venían heredadas de tan larga data
hacia atrás, hay muchas cuestiones que fueron incorporadas, pero que igual hay países, por el caso de Chile, que ya han renegociado varios acuerdos y han incorporado varias disciplinas. Un poco lo que decía acá el colega español, ¿por qué no hay inversiones en el acuerdo Mercosur-Unión Europea? Bueno, porque la Comisión, cuando se iniciaron las negociaciones, no tenía mandato para negociar inversiones, ¿no? Entonces hay un capítulo de servicios y establecimiento, pero no hay un capítulo de inversiones. Para Uruguay no es problemático, porque Uruguay tiene acuerdos de inversiones bilaterales con todos los países relevantes de la Unión Europea, pero digamos, el mandato que tenía la Comisión en su momento nos condiciona lo que hay adentro y las disciplinas pertinentes. Bueno, y para finalizar, algún detalle más sobre la agenda interna del Mercosur, ¿no? La agenda interna del Mercosur, que va a cambiar. ¿En qué va a cambiar? Bueno, va a tener que cambiar radicalmente en materia de facilitación de comercio, ¿no? Facilitación de comercio tiene que cambiar radicalmente. Eso nos implica grandes oportunidades para cómo entran nuestros productos a Brasil y Argentina, pero también grandes desafíos de cómo funcionan muchísimos organismos uruguayos. Creo que muchos de ustedes habrán tratado de importar algo o de exportar algo, vaya odisea, y tenemos que mejorar eso, ¿no? Tenemos que mejorar eso porque esas mejoras las va a tener la Unión Europea y las deberíamos tener al interior del Mercosur. Segundo tema que el Mercosur tiene que laudar, el comercio automotriz, ¿no? El comercio automotriz, en 15 años después de la vigencia del acuerdo, va a entrar libre de aranceles, y nosotros a nivel Mercosur el tema está en un limbo, no se sabe, discutimos dónde está, y se rige por acuerdos bilaterales. Acuerdos bilaterales Argentina-Brasil, Argentina-Uruguay, Uruguay-Brasil. Habrán visto la semana pasada que Argentina y Brasil, con sus retóricas, se congratularon de que iban a alcanzar el libre comercio en el 2029. En el acuerdo que tienen vigente actualmente, el libre comercio era en julio del 2020. En julio del 2020 tenían que llegar al libre comercio, ahora lo postergaron hasta el 2029. Bueno, se va a poder seguir postergando, pero no más allá, creo yo, de cuando llegue la Unión Europea a tener el libre comercio, ¿no? Y eso es un dato que debemos asumir y que tenemos que tratar. Y para finalizar, ahora sí, perdón, en síntesis, creo que está bien que la Unión Europea sea proteccionista y le tenga temor a nuestros productos agropecuarios, y nosotros le tenemos temor a los productos industriales, pero en realidad en el siglo XXI va a haber ganadores y perdedores en todos los sectores, y va a depender de la productividad y la competitividad de las empresas en estándares técnicos y en requisitos de calidad, que hablar más en formato del siglo XX de sectores, me parece. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bien, seguimos con Isabel Chaquirián, un poco representando a los sectores industriales. Bueno, buenas tardes a todos. El primer comentario que voy a hacer es que estoy absolutamente impactada de la concurrencia de esta actividad. La verdad que en estos días previos a este panel estuve conversando con algunos empresarios amigos y de distintos sectores, y les hablaba del acuerdo con la Unión Europea, y todos me decían, sí, debe estar bueno, o algunos decían, me da un poco de miedo. Pero realmente los quiero felicitar, porque poner este tema en agenda en esta institución académica y tener esta concurrencia denota que realmente lo han puesto sobre la mesa y que causa interés. Así que la verdad, felicitaciones. Bueno, el acuerdo, empecemos por el principio. Como uruguaya, creo que queda claro que esto va a ser una ganancia neta para Uruguay. Va a haber acceso de la mayoría de la población a productos más baratos, lo cual como uruguaya es una buena noticia, digamos, para todo el país. Lo que sí, recién tú lo decías con claridad, si hay algo que seguro es que no todos los sectores van a sobrevivir tal cual están, ¿no? A todos nos llega un Uber en algún momento de nuestra vida, y la industria de alguna manera le está llegando el suyo propio.
Pero lo tenemos que afrontar con este desafío, con la responsabilidad que implica, sobre todas las cosas, por los puestos de trabajo que hay en juego, ¿no? No solo como empresarios, por la rentabilidad que es nuestra, de nuestros intereses personales, sino porque la industria genera muchísimos puestos de trabajo y eso implica una enorme responsabilidad como industriales y también para el país en general. Recién hablabas de los índices de incertidumbre y es algo que ha estado bastante presente. Esto lo que hace para los industriales es que nos pone, si ya teníamos incertidumbre, si ya veníamos con bastante incertidumbre en la toma de decisiones, la verdad es que tenemos que llegar el lunes a las 9 de la mañana a la oficina y tomar decisiones de inversión de largo plazo, y esto agrega un condimento especial, porque estamos hablando de que el acuerdo se va a implementar en 15 años, a eso le podemos agregar 2 años más entre traducciones, aprobaciones, etcétera, pero 15, 17 años en muchas de las industrias no es largo plazo. O sea, estamos tomando decisiones hoy que van a impactar mucho más allá del horizonte temporal de la implementación de este acuerdo. Entonces realmente es un momento de mucha incertidumbre, de mucha dificultad en el contexto en el que estamos en el país en este momento, y que le agregamos esto. Entonces tú hablabas de que esto de alguna manera también agrega certidumbre. La verdad que estaría bueno, como les decía, empezar a poner el tema un poco más sobre la mesa entre los industriales y el gobierno, para que todos salgamos lo más beneficiados posibles, porque realmente no es un tema de conversación que esté hoy sobre la mesa explícitamente, al menos con los industriales. Ustedes hacían la analogía futbolística y no puedo evitar hacerla también, de que tú hablabas de que el Tratado de Asunción había sido un gran hito, el último gran hito de comercio exterior. Bueno, si hace unos años la entrada del Mercosur para la industria representó pasar de jugar de la cancha de baby fútbol a cancha de 11, esto es ir a jugar a la Champions League. Si ya nos vamos ahí a Corea y a China, no sé, ya me quedo sin escala futbolística, pero con el pequeño detalle que nos vamos a jugar a la Champions League con insuficiencia cardíaca e insuficiencia respiratoria, ¿no? Porque ya estamos bastante complicados hoy en día, tenemos serios problemas de competitividad en la industria en este momento, tenemos la energía más cara de la región, tenemos una mano de obra carísima, un tipo de cambio que está complicado. Entonces, independientemente del acuerdo, ya estamos con problemas de competitividad, y lo que va a hacer este acuerdo es acelerar un proceso que ya veníamos teniendo y que ya nos pone en una situación bastante delicada. Entonces, ¿por qué ustedes dicen es una buena noticia para todos? Yo creo que entre los industriales hablas del acuerdo y dice, bueno, es una buena noticia, y hay un cri-cri del otro lado. No sé si todos están contentos o si todos están yo soy muy optimista y creo que esto, subir la vara y apostar cada vez más, siempre es bienvenido y siempre es una buena noticia, pero la realidad es que la industria está asustada, ¿no? La oferta exportable de Uruguay, César Burdiel, que está por ahí, me contaba el otro día que la oferta exportable de Uruguay, entre el 20 y el 30% son productos industriales, de los cuales entre el 70 y el 80% van al Mercosur. Entonces, si nos encontramos con que Europa va a estar compitiendo en las mismas condiciones que nosotros, y es lógico que la industria esté nerviosa, digamos, que esté asustada. De hecho, el tratado propiamente reconoce que va a haber sectores que se van a tener que ajustar, y ahí al lado aparece la fotito de la Cámara de Industrias del Uruguay, digamos que somos los que vamos a tener que sufrir estos ajustes, especialmente porque hay una cantidad de pymes que son las que componen el tejido industrial de nuestro país, que también el Tratado de Libre Comercio reconoce que van a tener que sufrir ajustes. Tú, Nacho, hablabas de ganadores y perdedores, pero como más allá de todo este panorama, así que parece un poco desalentador, César el otro día me decía, a mí me gusta más hablar de oportunidades y amenazas, ¿no? De ser realmente empresarios, mucho más allá que industriales, ser empresarios y ver dónde están las oportunidades y cómo combatir esas amenazas, porque
a ver, no está mal que haya que elegir los países que han tenido más crecimiento económico en los últimos 15 años. Todos tienen políticas industriales focalizadas, ¿no? Los picking winners, Irlanda, Singapur, Corea, Nueva Zelanda, eligieron dónde tienen que hacer las apuestas y está bien hacerlas, ojo, de vuelta, como uruguayos, mucho más allá de nuestros intereses personales. Pero eso requiere un sinceramiento, o sea, requiere realmente hablar y ponerlo sobre la mesa y trabajar coordinadamente para ver en esta sábana corta cuáles son los sectores que se quedan sin abrigo y cuáles son a los donde tenemos que trabajar. Necesariamente vamos a tener que reinventarnos, la industria va a tener que reinventarse, tal como la conocemos va a ser difícil que sobreviva. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace unos días Álvaro García estuvo en Desayunos Informales y se equivocó en una cosa que él dijo. La industria textil, en un momento el sector público y el privado vimos que la industria textil ya no valía la pena seguir apostando, entonces él dijo, cometió un error porque habló de la lana particularmente, pero se refería a la industria textil en general. Le dieron como adentro un gorro, y lo mataron por todos lados, porque cómo va a decir que la industria textil en Uruguay, no sé cuándo. Uno puede discutir, pero yo prefiero ese sinceramiento, prefiero esa honestidad de decir, miren, la estrategia de Uruguay pasa por otro lado y entonces ahí vemos cómo hacemos, y no tanto a veces ese costo político que no se quiere asumir de decir que la estrategia pasa por otro lado. Pero bueno, en las palabras de César, ¿dónde veo, esto es a título personal, dónde veo las oportunidades para la industria en este marco del tratado con la Unión Europea, en este acuerdo con la Unión Europea? Primero, subir la vara siempre es de vuelta como empresarios, como emprendedores, mucho más allá de es muy cómodo quedarse en la zona de comodidad, pero ¿dónde está la principal oportunidad? Y bueno, en la reconversión, en ir a una industria mucho más de valor agregado, de nicho, aportar valor por distintos lugares pero esto necesariamente requiere muchísimo know-how, muchísima capacitación y mucha inversión, requiere especialización, buscar una diferenciación por distintas vías, y esto requiere muchísima inversión, que como les decía, como la venimos corriendo de atrás, ahí es donde tenemos que encontrar soluciones en conjunto para que podamos pegar este salto de calidad, que la venimos corriendo de atrás y tenemos que pasar para adelante, así que tenemos que encontrar públicos y privados, hacer un plan para poder ponernos a tiro y pasar para el otro lado. Y en segundo, que tú lo mencionabas también, en las oportunidades de aumento de inversión extranjera directa. Yo creo que si somos lo suficientemente buenos, va a ser mucho más interesante para los capitales europeos asociarse con las empresas existentes que instalarse de cero. Para aquellas industrias donde haya oportunidades, para aquellos sectores donde haya oportunidades, pero por eso, vuelvo a lo primero, tenemos que reconvertirnos, especializarnos y ser extremadamente buenos. Acá, buscando un poco de información, los antecedentes que tengo es que en los países que ya firmaron acuerdos con la Unión Europea, la inversión extranjera directa aumentó un 30% en esos países en los primeros años. Y hoy la inversión extranjera directa en Uruguay, el 70% es proveniente de la Unión Europea, así que si habrá una oportunidad ahí. Tú decías que bueno, de en qué sectores hacerlo sería especular. Yo creo que si de vuelta como estrategia, si somos lo suficientemente buenos como industrias, ahí ya entra en todo un tema de la tradición de empresas familiares, que somos mucho más conservadoras. Bueno, hay que abrir un poquito la cabeza y ver la oportunidad de que empresas europeas se puedan asociar con empresas que sean realmente buenas acá en Uruguay. En Chile, por ejemplo, que después de que firmó el acuerdo con la Unión Europea, se multiplicó por 6 la inversión extranjera directa en los últimos 12 años. O sea, ahí hay una oportunidad bastante importante. Entre otras cosas, y acá tengo que felicitar al equipo de negociación de Uruguay por la protección de compras públicas nacionales, o sea, se le da a las compras públicas nacionales, se le da cierta prioridad a las industrias nacionales, pero también a las empresas nacionales, pero también
hay una apertura por el otro lado de las compras públicas europeas, o sea, nosotros vamos a poder participar de las compras públicas europeas del otro lado, y ahí hay como un beneficio para nuestro comercio. Pero bueno, para que todo esto, estas oportunidades puedan existir, ¿cuál es el plan? Tenemos que necesariamente diseñar un plan en conjunto, de vuelta, sincerarnos, y acá las empresas, a veces nos quejamos de los sindicatos, ¿no? Nos quejamos de que no quieren cambiar, de que se agarran así, de que es difícil implementar cambios. Bueno, los empresarios no nos tenemos que poner en el sindicato de empresas acá como piqueteros a no querer adaptarnos al cambio, sino a hacerlo. Para eso yo creo que necesariamente Uruguay va a tener que hacer cambios legales y normativos para adecuarnos y facilitar el intercambio con Europa, especialmente de inversiones. Acá Uruguay 21 creo que tiene un rol fundamental. Identificar los sectores que van a tener potencial de crecimiento y en los que vamos a sentir más dolor. No todas las industrias se van a ver afectadas de la misma manera, y va a apretar el zapato de manera diferente en algunos que en otros. Y acá, de vuelta, los que apriete más el zapato, no ir por el lado, esto es una opinión personal, no por el lado tanto del subsidio, que es algo que reclaman mucho en Europa, sino por el lado de ayudar a reordenar este mapa industrial y reconvertirlo. Pero de vuelta, creo que todo esto, nada de esto tiene sentido si no volvemos al problema principal que tiene la industria nacional hoy en día, que es el problema de competitividad. Tenemos que primero subsanar los problemas de competitividad que tenemos incluso para competir con Argentina y con Brasil, ni que hablar ahora que la vara se pone muchísimo más alta con el acuerdo con la Unión Europea. Muchas gracias, Isabel. Impecable. Bueno, llegó el momento de la carne. Con Federico Stana. Gracias, Marco, gracias por la invitación, y me adhiero a las palabras de Isabel. El auditorio colmado, totalmente colmado, y con tanta gente parada, esperemos que no defraudar a las que están esperando allá, cansados y de pie. Bueno, llegó el momento de la carne, y creo que sí, la carne se diferencia mucho de todo lo que se ha venido hablando, porque la carne es una realidad en Europa desde hace muchas décadas. Isabel hablaba mucho de, esto es una gran incertidumbre, ni siquiera es un tema del tope de la agenda de la industria, porque es todo nuevo. Para la carne no es nada nuevo, y eso de alguna manera facilita el trabajo estratégico de cómo encarar una negociación tan compleja como es esta con la Unión Europea. Una pequeña introducción muy breve de qué es el Instituto Nacional de Carnes. El Instituto Nacional de Carnes es una entidad que funciona en el ámbito privado, es un ente público porque es creado por ley, y sus ingresos provienen de una retención legal que se hace a las ventas de carne en el exterior y en el mercado local. Pero no tiene ninguna injerencia del Estado, más que el presidente es designado por el Ministerio de Ganadería, el vicepresidente por el Ministerio de Industria, pero hay 6 gremiales representadas en el directorio, 3 de la industria y 3 de los ganaderos. Y ellos son los responsables de administrar los fondos para cumplir algunos mandatos legales que tiene, y algunas, obviamente, iniciativas propias para mejorar las condiciones del sector de la carne, de las carnes en general. Uno corre peligro de volverse muy gremialista. Yo soy representante del gobierno, pero por supuesto que los representantes de las gremiales, y hay que tratar de no ser gremialista y ser sectorialistas, mirar qué es lo que le sirve al sector. Y una de las grandes oportunidades que nos da estar interactuando y conociendo las variables del negocio es poder justamente interactuar con el gobierno, con la Cancillería, con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el Ministerio de Ganadería, y asesorarlos y apoyarlos en todo este proceso complejo de negociación, dando la visión de negocios, el conocimiento más cercano que se tiene de lo que pasa en el día a día en los mercados, y darles los elementos para que ellos puedan llevar a cabo la negociación con el mejor beneficio posible para el sector. Voy a ser muy conceptual. Después los detalles del acuerdo están en las páginas, de las páginas del Ministerio, y pueden surgir de las preguntas que aparezcan después, pero creo que acá lo importante es lo conceptual. Europa, como mercado de la carne, es un mercado de carne de calidad. ¿Por qué?
porque la mayor parte de su rodeo carnicero no es rodeo especializado en carne como lo que ustedes están acostumbrados a ver en Uruguay, el Hereford, el Angus. En Europa no prevalecen mayormente las razas carniceras, sino más bien las razas lecheras o lo que se llaman doble propósito. Por lo tanto, es un mercado que demanda carne de calidad, históricamente. El otro mercado importante para Uruguay es Estados Unidos, que es exactamente lo inverso, porque Estados Unidos produce de las mejores carnes del mundo, porque tienen razas carniceras, pero Estados Unidos inventó una cosa maravillosa que es la hamburguesa. Ellos al vacuno le sacan los mejores cortes, la costilla con lomo, el bife ancho, el cuadril, lo comen como lo comemos nosotros en general, y todo el resto lo convierte en hamburguesa, porque en realidad es la mejor manera de comer todos los otros cortes que hay, tiernos, no tiernos, jugosos, menos jugosos, más grasos, menos grasos, pero su producción de carne es tan grasosa porque la engordan toda con grano de maíz, que necesitan carne más magra como la nuestra, o la de Brasil, o la de Argentina, para diluir la grasa y hacer una hamburguesa no tan grasosa. Entonces no es un mercado de oportunidad para carne de calidad, es un mercado de oportunidad para carne más tipo commodity, que no se puede diferenciar tanto. Si uno mira lo que históricamente Uruguay ha exportado a la Unión Europea, prácticamente hace 15, 20 años que le exporta más o menos 40.000 toneladas de carne. Y todas de cortes la gran mayoría de cortes de alta calidad. Históricamente la Unión Europea le dio al Uruguay en forma exclusiva, como le dio a otros países en forma exclusiva por negociaciones que se han ido haciendo, un cupo que se llama Hilton, que son 6.400 toneladas de esas 40.000. Para ese cupo tiene determinadas restricciones, porque uno dice el arancel, pero el arancel es una tarifa que se le cobra al producto cuando ingresa al mercado, pero hay otras cosas que se pueden poner para ser proteccionista. Y por ejemplo este cupo, el arancel que tiene del 20%, pero hay un protocolo que dice que solamente puede comer pasto a lo largo de su vida el animal, no puede comer un grano. Eso es un factor muy proteccionista, impide que nosotros podamos hacer un producto de mejor calidad, porque con el grano, cuando falta pasto, uno sustituye la falta de comida, pero bueno, ese producto no lo podemos mandar a Europa. Entonces, si en algún momento el ganado no llegó a crecer muy bien, no sirve para Europa. O sea, nos restringen la cantidad de animales que podemos mandar a Europa. O sea, está ese factor proteccionista. Ustedes se preguntarán, las otras 34.000 toneladas, ¿cómo las ingresamos? Bueno, hay una serie de cuotas que ya no son exclusivas del Uruguay, que Europa ha ido creando a lo largo de las décadas, para darle acceso a los distintos países. Estas cuotas se llaman erga omnes, no sé si han hablado de esto en la universidad. Erga omnes es una cuota que cualquiera que tiene permiso para ingresar a ese mercado las puede usar. Entonces voy a poner algunos ejemplos. Hay una cuota que se llama GATT, que son más o menos 60.000 toneladas. Y esa cuota tiene un arancel del 20%, pero solo puede ser carne congelada. Ya cuando la carne es congelada no es percibida como de tan buena calidad como si es enfriada, que es el caso de la Hilton. Entonces ya nos limita un poco el tipo de producto que podemos colocar y la renta que le podemos sacar a ese producto, y ahí competimos con los demás países. Sin embargo, en esa cuota de más o menos 60.000 toneladas, Uruguay tiene, siendo solamente el 5% de las exportaciones de carne mundiales, participa casi en un 25% de ese cupo, 20-25% todos los años. O sea que necesita pelear por las puertitas de acceso que le da la Unión Europea. Después hay otra cuota que se llama Vilán, no importan los nombres, que es parecida a esa, pero tiene además otra restricción. Tiene que ser congelada, pero además los productos tienen que ser para ser procesados industrialmente. Entonces, por ejemplo, hay un producto que se hace con analga, que es parecido al jamón crudo, que se llama bresaola, muy común en algunos países europeos. Entonces, ese producto es solo para eso. O sea que ahí no podemos meter cualquier cosa, solo la analga y congelada. Y así siguen las barreras que nos ha ido colocando constantemente la Unión Europea. Y hay otra cuota que le tuvieron que dar a Estados Unidos en un momento por una pelea que había por unos temas también de protección no arancelaria, que se llama cuota 481, que le hicieron bien difícil, que sea muy difícil de producir para que solamente Estados Unidos pudiera entrar, y no se acordaron de la garra charrúa,
Y bueno, Uruguay llegó al estándar de esa carne de tan buena calidad que terminaba con granos, y de las 45.000 toneladas que Europa le dio a Estados Unidos, Uruguay pelea con Australia, que es el rey de la producción de carne, al igual que Estados Unidos, y con Estados Unidos, y logra robar 1/3 de esas 45.000 toneladas para acceder a Europa. Y ya, entonces hablamos de la Hilton, de la GATT, de la Vilan y de la 481, y como somos tan caprichosos, además, como nos sobran cortes de buena calidad, entramos a Europa con un 6 o 7% de todas las exportaciones, o sea, unas 3.000-4.000 toneladas, pagando todos los aranceles que nos pone Europa, que son entre 50 y el 60%. O sea, imagínense que para un producto que pueda valer $10.000, hay que pagar 6.000 para dejar 6.000 en la frontera cuando uno accede. O sea, que hay que vender un corte que puede valer 20.000 para que queden 12.000 en el bolsillo del exportador. Ahora, esto ha pasado durante 15 años, y así Uruguay ha estado posicionado en ese mercado. Por lo tanto, cuando viene el momento de negociar, tenemos muy claro lo que hay que pedirle al gobierno que negocie. Es, por favor, bajame los aranceles, pero por favor sacame restricciones, que sea más flexible el acceso a Europa, que no tenga que ser solo a pasto, o que no tenga que ser solo congelado. Y ese fue, yo creo, el mayor desafío que tuvieron nuestros negociadores, porque los europeos, con el perdón del amigo español que tenemos acá, son expertos en desarrollar, muy creativos en buscar pequeñas barreras proteccionistas que limiten el acceso y hagan más difícil producir para llegar allí. Yo personalmente creo que la negociación fue muy exitosa. Nosotros no teníamos grandes expectativas de que nos dieran más volumen. De hecho, Uruguay ya estaba colocando ese volumen de 40.000 toneladas, y sabíamos que Europa en el año 2005 importaba 800.000 toneladas de carne, y ahora está exportando menos de 400.000 toneladas. Ha bajado muchísimo sus importaciones, de manera que era claro que iba a ser una lucha muy difícil conseguir un volumen adicional, pero lo que Uruguay pretendía es que lo que nos dieran tuviera mejores condiciones arancelarias, por supuesto, pero en esas otras cositas que son barreras de acceso en las cuotas, para que pudiéramos usar lo nuevo y dejar de usar lo que ya estábamos usando con ventajas arancelarias, pero más que nada en los procesos productivos que abarataran los costos de producción. Para que tengan una idea y vayamos a la cuantificación arancelaria, Uruguay en el año 2018 por aranceles pagó $196 millones por la carne y los subproductos de la carne, que representan el 11% del valor de las exportaciones del Uruguay. De esos 196 millones pagó 100 millones en China, pagó 50 millones en la Unión Europea, pagó 26 millones de dólares en Estados Unidos y 20 millones en otros mercados. De esos 50 millones que pagamos en la Unión Europea en el 2018, este acuerdo, en la medida que se vaya implementando, va a dejarnos entre 15 y 20 millones de dólares, o sea que bajamos de 50 a 15 o 20 millones de dólares cuando termine de estar implementado el acuerdo. En términos arancelarios, ese es el beneficio más claro. Hay otros beneficios, porque por ejemplo la cuota, esa 481 que yo les decía que se la dio a Estados Unidos y nosotros se la robamos y que la vamos a perder, ya está establecido que inventaron un mecanismo para que la perdamos. Dejamos de tener incertidumbre para tener certeza, porque ahora vamos a tener una cuota propia. En líneas generales, yo no quiero entrar en más detalles, podrá surgir de las preguntas, pero en términos de carne fue muy beneficioso el acuerdo. Obviamente todos queríamos que se hablara de más volumen que se consiguió, pero en la práctica sabíamos que eso iba a ser muy difícil de lograr en la Unión Europea, y la cuota que se consiguió baja los aranceles, la cuota que se consiguió es menos restrictiva en requisitos, y eso es realmente muy importante. Muchas gracias, Federico. Creo que nos quedamos cortos. Es un tema, como bien decían todos ellos, muy importante. Se está haciendo historia, se está conformando quizás la zona de libre comercio más grande del mundo, o una de las más grandes del mundo. Serán 770 millones de consumidores. Es obvio que no es fácil, y que no iba a ser fácil, ¿no?
Pedro hablaba de resistencias internas en Europa, lo del Brexit, pero pasan cosas también en el medio, ¿no? El incendio del Amazonas, que no estaba en la agenda de nadie, terminó creando un problema bilateral entre Brasil y Francia con la moneda de cambio del acuerdo, al menos en discusiones públicas. Las elecciones en Argentina con su velo de incertidumbre. No será fácil, no será fácil. A veces Uruguay tiene que vencer ese complejo enano que tenemos, ¿no? Y Uruguay tiene sus armas, lo decía Isabel, lo decía Federico. Podemos pelear por nichos específicos, lo decía Juan. Hay que trabajar por exportaciones, pero también exceder lo que son bienes, trabajar por servicios de alto valor agregado, ¿no? Y por supuesto por los bienes, por lo que sabemos hacer, lo que hicimos en toda nuestra historia. Tenemos la carne, pero no solo la carne. Hay que trabajar fuerte, creo, en lo que es marca país, asociada a calidad. Esos son atributos diferenciadores para pelear por cupos y por un plus de precio que es fundamental en ambientes tan competitivos como el mundo actual. Agregar valor, porque la inserción internacional hay que concebirla como un instrumento, ¿no? Hoy salieron las cifras del Banco Central, las de cuentas nacionales, que marcan un poco la actividad económica del Uruguay. Y Uruguay en el segundo trimestre de este año creció 0,1%. Y básicamente ese crecimiento lo explican las exportaciones. Es decir, las exportaciones crecieron 3,5%, que hubo una incidencia positiva en el Producto Bruto Interno de un 1%. Entonces, en un país tan chico como el nuestro, la inserción es impresionante, el efecto que tiene. La inserción internacional como instrumento, no como un fin en sí mismo. La inserción internacional como creadora de oportunidades para todos en momentos en que el empleo no abunda. Quiero agradecerles mucho a los panelistas y sobre todo a ustedes el tiempo. Nos quedó chica la sala y nos quedó corto el tiempo, pero creo que bien vale la pena porque quizás resolvimos algunas respuestas y nos vamos con muchísimas preguntas, y eso está bueno porque quiere decir que avanzamos en el análisis. Gracias a todos.